En mi opinión personal, los comités de convivencia están subvalorados. Nos hemos acostumbrado en las empresas de que sí, existe un comité. En aquellas que tienen un mayor nivel de cumplimiento, los miembros del comité saben que hacen parte e intentan hacerlo mejor. Incluso algunos, si los miembros, digamos, son profesionales y tienen alguna mayor capacidad o están más instruidos, pero en la mayoría de las empresas la realidad es otra. Yo creo que tendremos que cambiar la visión, porque al final los comités de convivencia tienen que convertirse en una estrategia para la gobernanza de los conflictos internos en la empresa. Y la alta gerencia de la empresa tiene que responder de manera adecuada a esas recomendaciones del comité de convivencia, porque como haga caso omiso, entonces le caben unas responsabilidades por la omisión. En Corte Suprema de Justicia, en las que se ha sancionado penalmente a una empresa por no hacer nada. Hago como que eso no es conmigo, pero eso puede costarle una responsabilidad judicial administrativa a la empresa y además toda la responsabilidad financiera que se genera al desatender esas circunstancias. Que se estigmatiza a quien acude al comité de convivencia. Se estigmatiza a los mismos miembros del comité de convivencia, entendiéndose que estas personas van a desempeñar papeles que no les corresponden. Entonces, en este sentido, es identificar esas oportunidades del comité de convivencia como un comité que logra dinamizar los esfuerzos de la alta gerencia con los intereses de los trabajadores. Y eso puede ser una herramienta muy poderosa para que los trabajadores identifiquen que se les tiene en cuenta. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast, donde analizamos temas de derecho laboral, pero con un enfoque distinto. Aquí nos proponemos hacer también análisis desde la perspectiva organizacional. Hoy con un tema que fue viral en Colombia, el caso Frisbee. Todos recordarán que a través de redes sociales todos comentaron la situación de un trabajador que gritaba en el punto: me siento humillado, estoy aburrido, y evidentemente es un drama humano. Pero en este espacio no queremos tanto analizar el porqué del drama humano y mucho menos cuál fue la conducta que asumió Frisbee, si está bien o mal. Por una sencilla razón, es que no contamos con los elementos de juicio suficientes como para opinar puntualmente sobre el tema. Pero indiscutiblemente sí nos permite tomarlo como referencia para hablar de un asunto que es crucial en las organizaciones, que es la convivencia laboral, la salud mental. Para eso hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Kelly Arroyo, que es psicóloga organizacional, jefe del programa de psicología de la Universidad del SINU, a quien yo pues le doy la cordial bienvenida. Invito a Alfredo para que le demos la bienvenida a Kelly, que nos acompaña en este espacio. Mire, yo estoy muy complacido con Kelly porque es una mujer de una sabiduría extrema en asuntos de psicología organizacional, de ambiente laboral, y creo que nos va a enriquecer mucho a nosotros y a toda la audiencia que administra el talento humano. Y quiero comenzar diciendo que si hay algo que tenemos los colombianos y hay algo que tenemos los interesados en el talento humano, es que tenemos una normativa hoy robusta que nos permite prevenir, que nos permite atacar y que nos permite mejorar los ambientes laborales al interior de la compañía. Hoy no solo tenemos la ley 1010 de 2006, que era una norma absolutamente dispersa, que solamente atacaba o solamente trataba del acoso laboral de personas que tenían un vínculo laboral. Hoy las nuevas regulaciones, que además están relacionadas con los estándares internacionales, permiten trabajar el acoso laboral integrando no solo las cuatro paredes de la empresa, sino todos los espacios que hacen parte del trabajo. Integran además a todas las personas que son contratistas, aprendices, aspirantes a un empleo, y eso nos genera unos retos. Unos retos en mirar qué está pasando con las conductas de acoso sexual, con las conductas de acoso laboral ordinario, qué está pasando con la salud mental.
Y tenemos un gran problema y por eso quiero que comencemos. Y es que no es suficiente, Milena y Kelly, con que las empresas documenten la constitución de un comité de convivencia laboral, que celebren el acta, que engaveten el protocolo y que se quede ahí esperando la visita del Ministerio del Trabajo para decir si cumplo. El Ministerio del Trabajo hoy no se está quedando contento con el acta de constitución. El Ministerio y los jueces de la República le están preguntando a las empresas si el protocolo se activa, si los miembros del Comité de Convivencia Laboral conocen cómo deben tratar, si tienen los requisitos de confidencialidad, de reserva, de empatía con los casos de acoso laboral. Y eso no resulta lo más importante, es lo menos importante. Las empresas, las organizaciones tienen que anticiparse y ahí es donde yo quiero darte la palabra. Utilizando el ejemplo Frisbee. Parece que no se anticiparon, pero hoy nosotros necesitamos saber cuál es la acción más inmediata. ¿Qué hacer frente a un estallido emocional de un empresario, de un trabajador que al parecer no se tenían identificadas algunas humillaciones como él manifiesta en el video viral? Bien, Milena, Alfredo, yo creo que definitivamente es un tema muy importante que además constituye unos retos bien relevantes para las organizaciones, porque hablar de convivencia hoy no solamente implica ser amable con el trabajador o tener espacios de socialización, sino que las organizaciones deben establecer unos espacios y construirlos, unos espacios en los que las personas puedan pensar adecuadamente, actuar en coherencia de sus funciones de manera segura y sin que eso implique un desgaste adicional, ni emocional ni en términos físicos para el trabajador. En este sentido, con el caso específico de Frisbee, lo primero que tenemos que decir es que se da en un entorno de exposición para el trabajador. Y es que no se da en un entorno privado, se da en un entorno público, con atención a clientes, con exposición mediática, porque incluso la razón por la cual se hace visible el caso es porque existe un video que expone adicional al trabajador. Entonces, lo primero que tendríamos que llegar a identificar es que la primera intervención de la organización debe estar anclada a los primeros auxilios psicológicos, entendiendo los primeros auxilios psicológicos como una intervención que se da de manera inmediata con el objetivo de brindar apoyo o ayuda humanitaria a esta persona que está en crisis, que lo está necesitando para disminuir esos niveles de angustia, esos niveles de sufrimiento, y que además nos va a permitir que el trabajador identifique esa red de apoyo laboral con la cual cuenta. Es de esta manera entonces como las organizaciones deben en principio asegurar que tienen personas capacitadas y entrenadas para los primeros auxilios psicológicos. Entonces, de esta manera vemos que es una primera acción que se debe prever, no ya cuando sucede, sino en cada sede, en cada edificio de una organización, en cada fábrica de la organización debe existir una persona y un protocolo que implique, si esto llegase a pasar, quién está entrenado para los primeros auxilios psicológicos. En segundo lugar, vemos que se debió, y es una sugerencia, llevar a este trabajador a un entorno más seguro. No solamente privado por la exposición, sino más seguro, tanto para él como para los usuarios. Esto facilitaría muchísimo más esa intervención. Otras recomendaciones: evitar discutir en ese momento sobre si nos parece válida o no su reclamo. El reclamo ya está, el estallido emocional, como bien lo llamabas, ya está dado. Entonces, lo que hay que hacer es proteger al trabajador, porque luego vendrán otros momentos administrativos, ¿no? El efectivamente hacer el reporte al comité de convivencia para poder identificar las causas de la situación, tener que notificar a la ARL para identificar si existe una patología de base emocional, psicológica, psiquiátrica incluso, que deba ser atendida para el trabajador. Pero lo más importante aquí, yo creo, es que
lo que debe primar es la salud mental y el bienestar del trabajador por encima de los protocolos establecidos administrativos, porque si bien esos tienen que darse, hay un tema de humanidad que prima sobre ese procedimiento administrativo y que siempre debemos tener de presente. Y ese video, siendo tan viral, genera de todo tipo de consecuencias. Genera un riesgo reputacional para la compañía, genera unos riesgos jurídicos porque la empresa, al no actuar, puede incluso estar asumiendo unas responsabilidades penales por omitir el deber de protección al trabajador. Hoy no sabemos realmente qué ocurrió, pero podemos conversar un poco sobre eso. Milena, ¿qué le puede pasar a una empresa que está hoy en el ojo del huracán? Desde lo administrativo, desde lo judicial, desde lo reputacional, ¿qué le puede pasar a una empresa que no se ha anticipado a ciertas conductas como estas que vimos en el video viral? Para responder a tu pregunta, lo hago de la siguiente manera. Y es que veo incluso muchos colegas siendo muy enfáticos en defender que hay una política de prevención del acoso laboral, del acoso sexual. Yo, Milena Álvarez, de manera particular, lo veo más allá. O sea, para mí no es simplemente tener un documento, tener un canal de denuncia y decir, mira, ahí está el comité de convivencia, usted, si se sentía humillado, si se sentía maltratado, en lugar de exponerse y de gritar y de hacernos quedar mal, usted tenía que activar el comité de convivencia. Para mí, se trata de un sistema de cumplimiento. Yo lo veo incluso a esa escala. Y ese sistema de cumplimiento implica que yo como empresa tengo unos deberes en la debida diligencia. Es correcto, a mí no me van a sancionar porque un trabajador esté gritando o se sienta acosado, pero como empresa sí me van a sancionar si las acciones a las que me obliga la ley y esas que tú estás mencionando, yo no las coloco a disposición del trabajador y no las implemento efectivamente. Entonces, la protección efectiva pasa desde la capacitación, desde la sensibilización, y esa capacitación incluye, como decía Kelly, no solamente a los miembros de la brigada de emergencia, sino a los líderes, equipo, staff de una compañía, entrenarlos para abordar de manera adecuada este tipo de situaciones cuando se presentan. Ok, incluye también dentro de esas encuestas de riesgo psicosocial y la identificación de los factores de riesgo intralaboral, establecer si de pronto este tipo de situaciones están ocurriendo por liderazgos que están mal enfocados y tomar los correctivos del caso. Yo tengo experiencia con empresas que asesoro en donde cuando me llegaban pues las consultas y doctora, el proceso disciplinario, veía muy insistentemente que los trabajadores manifestaban es que el jefe X tiene estas conductas y eso es acoso, y no activaban el comité de convivencia por desconocimiento, por falta de confianza en quienes integran el comité. No lo activaban, pero están los hechos ahí demostrados y persistentes de que hay un síntoma organizacional. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, si lo estamos evidenciando, si hay unos síntomas que a lo mejor nos están revelando que desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista de la convivencia interna, hay algo que está dañado, hay algo que no funciona, la alta dirección, ¿qué hace? Es que el compromiso de la alta dirección no se queda con firmar la política de prevención. Se traduce en que cuando se encuentran las evidencias de estos síntomas, yo tomo acciones. En el caso de la compañía que te estoy mencionando, la decisión fue desvincular a ese gerente medio que estaba en la posición. ¿Por qué desvincularlo? Porque está dañando la organización. Porque tiene un liderazgo tóxico. Porque de pronto, desde el punto de vista de resultados, de productividad, de cumplimiento, de algunas cosas, sí, tú los mides y tú dices, es un buen gerente. ¿Ok? Pero si evalúas en conjunto su área de trabajo, tienes unos terribles indicadores
frente a muchos componentes que hacen parte de la salud mental de los trabajadores, y todos sabemos que esa salud mental también se traduce en indicadores que pues, son susceptibles de ser medidos desde el punto de vista de la productividad. Entonces, fíjate que es realmente una radiografía y un panorama alto, porque cuando quisiéramos responder a esa pregunta de, bueno, ¿cuáles son los riesgos? Esos riesgos tenemos que mirarlos en 360. Si nos quedamos como abogados laboralistas simplemente en el cumplimiento legal, yo te pudiera decir, mira, el ministerio te va a investigar porque no estás activando el COCOLA, no lo tienes bien conformado, pero no se queda allí. Ahí nos quedamos con un análisis, digamos, bastante corto de toda la tela por cortar que tiene este tema. No sé, Kelly, de pronto allí, ¿qué otros aspectos, digamos, consideras tú? Yo quisiera que a nuestra audiencia tú pudieras darles algunos tips, elementos, como en acciones claves, que tú digas, mira, una empresa que realmente quiere cumplir en Colombia tiene que hacer 1, 2, 3 y 4. Y yo quiero recordar que hemos escuchado a Kelly en otros espacios y ella le da una connotación económica al cuidado de la salud mental en las empresas. Yo quiero que nos hables de eso, porque usualmente el empresario piensa en la implementación de campañas de prevención y demás como un gasto que hay que implementarlo simplemente para cumplir con la visita del ministerio. Pero no estamos dándole la vuelta a la hoja, no estamos haciendo una mirada en 360 grados y quizás estamos perdiendo una oportunidad porque hay una oportunidad económica en esto. ¿Cómo podemos medir eso? Bien. Bueno, yo les diría en principio que la salud mental y la productividad son hijas de la misma madre. Nosotros no podemos separar en los entornos organizacionales el bienestar del trabajador, que incluye su salud física, su salud mental, de la productividad, porque están directamente relacionadas. Y eso, por supuesto, termina traduciéndose en unos retos y en unas acciones muy puntuales. La primera de ellas tiene que ver con el hecho de entender que la salud mental y la convivencia se construyen en el día a día, con acciones puntuales. Esas acciones puntuales pueden estar dadas, por ejemplo, en entender ese sistema como un sistema 360. Es decir, yo tengo por una parte el proceso completo de atracción y retención del talento humano, que implicará la evaluación de unos antecedentes de estos aspirantes, unas condiciones de salud de estos aspirantes con las que él viene de afuera a integrarse a la organización. Por otra parte, tengo todo el tema de riesgos psicosociales que ya hemos hablado en otros espacios, pero que claramente están relacionados con las formas en las que el trabajador finalmente identifica un riesgo en los estilos de liderazgo, en la claridad en la comunicación, en la sobrecarga laboral, en el manejo de su entorno familiar por fuera de la organización. Entonces, si lo vemos, esto termina siendo un sistema en el cual hay engranajes y la productividad es el fin último de la atención de cada uno de esos engranajes. Así que no puede ser vista de ninguna manera como un gasto, sino una inversión. Y yo entiendo y sé que eso puede ser en estos tiempos, sobre todo, un poquito complejo de identificar desde la postura financiera organizacional. Pero guardando las proporciones de la comparación, yo no puedo esperar que un automóvil funcione a su mayor velocidad posible si no existen unas condiciones adecuadas, si no existe un mantenimiento adecuado, si no se le invierte. Si yo soy capaz de entender eso con un objeto, muy seguramente va a ser mucho más fácil entender que para las personas ese proceso está dado en términos de indicadores. Y aquí voy con otro asunto, y es que los indicadores organizacionales no solamente están dados solamente en términos financieros. Existen ya unos indicadores o unos KPIs asociados a la salud mental porque impactan directamente la productividad. Por ejemplo, rotación. Correcto.
Rotación de personal es un indicador que pudiera estar dado en términos de cuánto le vale a la organización, pero también a la productividad. Sobre todo si lo que estamos notando es que esa rotación o ese índice de rotación está dado por, y ahí tenemos que revisar y ser muy ágiles como jefes de talento humano, revisar las cartas de renuncia que dicen. ¿Cuál es la razón? La razón no solamente es un protocolo para pasar la carta, sino que deben ser un indicador medible y presentable en un proceso de balance de recursos humanos o de talento humano, porque eso me habla entonces de qué debo atender. Otro indicador, por ejemplo, el de ausentismo. ¿Por qué se están ausentando mis trabajadores? Ah, claro. ¿Y este es financiero directamente? Sí, claro, porque cada hora de trabajo vale. Y si eso lo multiplicamos por el número de trabajadores que llegan tarde o que se ausentan, pues por supuesto ahí está dado el cálculo. Pero adicional a ello, hay una recomendación y es revisar cada una de esas ausencias, cuáles son los motivos. Si los motivos tienen que ver con asuntos familiares, si los motivos tienen que ver con temas de salud mental, si los motivos tienen que ver con afecciones físicas, porque también la psicología nos plantea que las afecciones físicas pueden ser manifestaciones de algunos padecimientos en términos psicológicos. Entonces, si lo vemos todo sumado, termina siendo un elemento financiero para la organización. O preguntémosle a alguien de talento humano cuánto vale hacer un proceso de selección. Y el otro que no calculamos con tanta regularidad, ¿cuánto vale el proceso de adaptación? Hay algunos autores que plantean que un proceso de adaptación cuesta 3 salarios de ese trabajador. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una persona que mientras se adapta no está rindiendo de la manera del 100% que debería rendir si ya estuviera en el cargo hace mucho más tiempo. Entonces, creo que en este sentido lo que tenemos es que hay que verlo siempre como una inversión, y lo voy a poner un poquito más explícito. Nos cuesta más un trabajador que no tiene las condiciones de salud física y de salud mental, y nos cuesta más la falta de compromiso, y nos cuesta más el ausentismo, y nos cuesta más la renuncia silenciosa que se llama, que la inversión que desde la organización se puede hacer por el bienestar de los trabajadores. Si colocamos eso en una balanza, es fácil establecer por qué es tan importante tomar esto como parte del proceso de gestión organizacional, porque no es un lujo. La salud mental en la organización no es un lujo, es una necesidad si queremos tener una organización sostenible. Así es. Y eso me lleva a pensar que en las organizaciones nosotros estamos enfocando a nuestros colaboradores en el cumplimiento. Cumple o no cumple, le ponemos un check. Rinde financieramente lo que está haciendo y le ponemos un check. Pero hay una serie de síntomas, una serie de alertas tempranas que estamos desconociendo. Porque volviendo al caso Frisbee, ese trabajador, que pudo ser de cualquier otra empresa, seguramente estaba acumulando una serie de circunstancias, de microataques, de micro descalificaciones, de sobrecarga laboral, sumado a que no debe ser muy fácil estar en la atención al público. De hecho, cuando yo vi el video, yo no entendía si la humillación era del público, del cliente, del usuario o de sus compañeros de trabajo, porque, digámoslo en este momento, hoy el acoso laboral puede provenir perfectamente de una persona que no está vinculada a la compañía, pero que en el relacionamiento laboral genera un contacto. Entonces, yo quiero preguntarte, Kelly, y quiero darte todo el protagonismo en este espacio, es ¿cuáles son los síntomas, cuáles son las alertas tempranas que como organizaciones, que la organización debe atender antes de que tengamos un trabajador en esta situación de desborde emocional? Bien, bueno, esas alertas tempranas básicamente están dadas
si yo lo pudiera resumir en principio en cómo nos hablamos en la organización, cómo nos tratamos en la organización y si nos escuchamos o no en la organización. Y eso está asociado a qué elementos. El primero de ellos, por ejemplo, tiene que ver con esos microataques que quizá en algunos casos, y es algo que debemos tener de presente, están tan normalizados en la cultura externa a la organización que cuando se vincula con la cultura organizacional casi que pasa desapercibido. Entonces, allí hay un elemento sumamente importante y es que la cultura organizacional debe ser gestionada entendiendo que se filtran algunos elementos de la cultura, del contexto. ¿Y por qué digo esto? Porque es probable que se den una cantidad de alertas tempranas que no vemos, y no las vemos no por mala intención o no las vemos porque lo queramos desconocer en la organización, sino porque estamos tan habituados a que eso hace parte de la forma de relacionamiento que cuando estalla ya se volvió demasiado grande. Yo les voy a poner ejemplos muy simples de lo que pudiera ser alertas tempranas. Los sobrenombres, las burlas normalizadas, la burla por parte de los líderes o la dificultad de los líderes para escuchar, invalidar ideas. Y esto puede pasar casi que de agache en las organizaciones porque al no ser tan visible se obvian en algunos casos. Otra alerta temprana tiene que ver con síntomas específicos en el relacionamiento, y a eso me refiero con decir cómo nos tratamos. La irritabilidad. Por ejemplo, cómo respondo si yo trabajo en atención al usuario, cómo respondo y, por ejemplo, el identificar quejas. Buzón de sugerencias, si hay algunas relacionadas con la irritabilidad, con respuestas inadecuadas, allí también tenemos una alerta. Y otra de ellas tiene que ver entonces con qué es importante en términos de los valores de convivencia para la organización. Y eso se determina desde el liderazgo. Entonces, si estamos teniendo quejas sobre el líder, incluso si son rumores. Correcto. Porque también es muy importante identificar que en esa estructura cultural puede pasar que no se den estas denuncias de manera explícita, pero sí es importante no gestionar sobre el rumor, sino gestionar el rumor. Correcto. ¿Por qué se está dando? Si hay unos comentarios asociados a la convivencia, los chistes. Un psicólogo organizacional debe estar atento a los chistes que se dan y esos chistes hacen referencia a, por ejemplo, comportamientos culturales que se han ido normalizando y que para nosotros es súper importante identificar la veracidad, no a modo de evaluación, pero sí a modo de interpretación de esa cultura. Para mí, allí estarían dadas unas alertas muy pequeñas, pero sumamente importantes en el proceso. Yo creo que en este momento, Kelly, tenemos que hablar de algo muy importante y es el papel de los comités de convivencia. Porque en primera instancia se supone que si hay incomodidad, si está ocurriendo, digamos, frente incluso a esas conductas que tú identificas como alertas tempranas, se supone que el escenario es el comité de convivencia, Alfredo. Entonces, te invito a que nos hables del papel del comité de convivencia laboral. Ya tenemos unas reglas básicas de conformación. De hecho, el año pasado se renovaron esas reglas, se renovaron los periodos, las funciones y nos deja además esa regulación unas tareas importantes que debemos que documentar y además debemos aplicar. Pero es importante saber, Mile y Kelly, y precisarlo, que el comité de convivencia no juzga, que el comité de convivencia no sanciona, que el comité de convivencia no investiga con el ánimo de atacar al presunto acosador ni con el ánimo de efectuar o implementar acciones de retaliación con la presunta víctima. El comité de convivencia es un órgano de concertación entre las personas que se están denunciando para que sirva como un conciliador esa persona que está en la mitad investida de unas
calidades y cualidades para gestionar el conflicto entre esas dos partes y proponer fórmulas de solución. Está el presunto acosador, el presunto acosado, escucha el comité de convivencia una parte, escucha la otra, se hace un contexto general de la situación, reúne a las partes en conflicto y les dice, lleguemos a unos acuerdos. No nos atacamos, no nos decimos sobrenombres, es decir, comenzamos a comprometernos, a identificar las alertas tempranas y además a trabajar sobre ellas para garantizar eso que hemos llamado no repetición. Y además el comité de convivencia tiene que elaborar un plan de trabajo que tiene un seguimiento y reportar periódicamente a la alta gerencia de la empresa para que tome acciones. Y la alta gerencia de la empresa tiene que responder de manera adecuada a esas recomendaciones del comité de convivencia, porque como haga caso omiso, entonces le caben unas responsabilidades por la omisión. Y ya tenemos casos en Corte Suprema de Justicia en las que se ha sancionado penalmente a una empresa por no hacer nada. Y eso es una decisión. No hago nada, hago como que eso no es conmigo, pero eso puede costarle una responsabilidad judicial administrativa a la empresa y además toda la responsabilidad financiera que se genera al desatender esas circunstancias. Además, cuando un trabajador presenta una queja de acoso laboral, en él se genera un fuero de estabilidad laboral. Acoso laboral ordinario o acoso laboral sexual, del que quiero tocar ahorita ese tema. Y no vas a poder, digamos, despedirlo sin tener una justa causa de determinación a ese trabajador. Entonces se te genera también un conflicto de estabilidad laboral reforzada, el empleador sin quererlo y sin gestionar bien el conflicto y sin atender a las recomendaciones del Comité de Convivencia Laboral. Yo me voy a atrever a decir algo que quizás suene controversial, pero en mi opinión personal, los comités de convivencia están subvalorados. Nos hemos acostumbrado en las empresas de que sí, existe un comité. En aquellas que tienen un mayor nivel de cumplimiento, los miembros del comité saben que hacen parte e intentan hacerlo mejor. Incluso algunos, si los miembros, digamos, son profesionales y tienen alguna mayor capacidad o están más instruidos, juegan un papel, digamos, más activo como miembros del comité. Pero en la mayoría de las empresas la realidad es otra. Yo me he encontrado incluso con situaciones donde yo pregunto, ¿quién es el presidente del comité de convivencia? Y todo el mundo, ¿quién es? Yo no soy. ¿Quién te dijo? No, pero aquí el papel dice, es yo. Bueno, he encontrado situaciones de ese tipo. Y mira, yo creo que tendremos que cambiar la visión. Porque al final los comités de convivencia tienen que convertirse en una estrategia para la gobernanza de los conflictos internos en la empresa. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo le doy herramientas reales al comité, porque tienen un espacio privado donde sesionar, porque tienen, digamos, la posibilidad de organizarse dentro de las jornadas para hacer sus reuniones, donde los capacito para que entiendan cómo analizar y cómo conducir adecuadamente una queja de acoso, cuando comparto, digamos, y promuevo la estrategia entre los trabajadores para que los trabajadores ganen confianza en esa entidad que es el comité de convivencia y comiencen a activarse. En esa medida yo considero que mejora verdaderamente el clima laboral. Si los miembros del comité de convivencia tienen esas competencias actitudinales de que se hablan pues de la empatía y de la capacidad de incidir en la resolución de los conflictos. Porque es que la instancia está prevista precisamente para que el conflicto no escale. Lo que pasa es que no la sabemos utilizar, no la activamos de la manera como corresponde o para los verdaderos fines para la que fue creada. Y es un espacio de gestión de conflictos que se desperdicia
en las compañías, pudiendo aprovecharlo si le damos el giro y le cambiamos la visión. No sé, Kelly, ¿qué recomendaciones les das tú, digamos, como a estos gerentes de talento humano, administrativos, el dueño de la empresa y que tomen las decisiones? Yo quisiera que tú les des un mensaje para que vean la importancia y para que logremos rescatar y tomar, digamos, como esa decisión de activar como debe ser el comité. Lo primero es entender que el comité de convivencia no es una amenaza al liderazgo. Y eso requiere madurez, entenderlo. La alta gerencia de las organizaciones debe entender que desde la postura de la cultura organizacional, los demás entenderán el comité de convivencia de la misma manera que los líderes lo perciban. De esta manera, entonces, el comité de convivencia se reivindicará en términos de su utilidad, de su prestigio, en la medida en que la alta gerencia le construya un camino en términos de los espacios para su visibilización. Hoy en día, muchas de las dificultades que tenemos, y pueden ser muchas las que podemos listar, la primera de ellas es que se estigmatiza a quien acude al comité de convivencia. Se estigmatiza a los mismos miembros del comité de convivencia, entendiéndose que estas personas van a desempeñar papeles que no les corresponden. Por ejemplo, el tomar partidos, bandos, posiciones e incluso el manejo de la información que se percibe como poder en la organización. Entonces, en este sentido, es identificar esas oportunidades del comité de convivencia como un comité que logra dinamizar los esfuerzos de la alta gerencia con los intereses de los trabajadores. Y eso puede ser una herramienta muy poderosa para que los trabajadores identifiquen que se les tiene en cuenta, que hay una preocupación genuina por su bienestar, que hay un procedimiento adecuado en términos del debido proceso en un caso de acoso. Entonces, en este sentido, cuando una organización entiende que su comité de convivencia es su carta de presentación para la confianza y el bienestar, lo va a dignificar. Entonces es eso, es entender culturalmente que se requiere una madurez específica para que ese comité pues funcione de manera adecuada. Miren, si yo en este momento tuviera que resumir esas dos características para que funcione la convivencia en la organización, son dos y ninguna de las dos tiene que ver con plata o con recursos y ninguna de las dos tiene que ver con procedimientos o gerencia. La primera de ellas es la inteligencia emocional. Así es. Y eso es un trabajo que nos toca desde los trabajadores de niveles operativos hasta la alta gerencia, porque convivir implica ser inteligentes emocionalmente para ejercer liderazgos más positivos, más transformadores, más conscientes de la vulnerabilidad humana. No vamos a poder resolver conflictos si no somos capaces de identificar el valor del otro. ¿Listo? Entonces, y las respuestas emocionales al conflicto, porque en últimas lo que termina evitando el trabajador al ir al comité de convivencia es la confrontación. Así es. Eso es lo que quiere evitar, ser estigmatizado, que lo confronten con el jefe o con el compañero que está ejerciendo la violencia, y frente a eso, pues mejor desisten del proceso e incluso termina impactando entonces en su vida personal porque prefieren renunciar que afrontar el proceso mismo en un comité de convivencia. Y lo segundo es gestionar la diversidad. Y gestionar la diversidad también tiene que ver con aspectos psicológicos y sociales, es decir, que los trabajadores puedan entender que convivir implica la aceptación de las diferencias en género, en orientaciones sexuales diversas, en posturas políticas diversas, en posturas religiosas diversas e incluso todo lo que tiene que ver con la diversidad física. Entonces,
todos estos elementos son gestionables desde la cultura organizacional. Después de que esto permee la alta gerencia, los recursos, les aseguro, se consiguen. Pero en primera instancia es un tema específico de cultura y de dignificación de ese espacio del comité de convivencia. Kelly, este tema está tan nutritivo para mí que de verdad yo creo que salen 10 podcasts y me quedaría infinitas horas conversando contigo. Pero yo quisiera, digamos, ir cerrando este espacio con una invitación, y es que ojalá compartan el video con Frisbee. Sí, compartan, porque creo que nosotros estamos preparados para poder acompañarlos en el fortalecimiento, digamos, de su sistema de cumplimiento para la prevención de la violencia en el mundo del trabajo, como yo le llamaba. Listo. Y bueno, yo te doy la palabra, Alfred, para que cierres este espacio. Mile, yo creo que este espacio ha sido absolutamente transformador. Hemos hablado de las consecuencias jurídicas, hemos hablado de las consecuencias emocionales en salud mental, incluso de las consecuencias financieras que genera no anticiparse al riesgo psicosocial que genera estar en contacto con otros en un ambiente laboral y sobre todo en un ambiente en nuestras tierras, donde es tan normal el sobrenombre, donde es tan normal el enamoramiento, donde ahora con el auge de las redes sociales tú puedes hacer un comentario de noche a una compañera muy bonita y entonces ya eso genera una conflictividad en materia laboral por temas de acoso sexual, y la norma nos dice que una sola conducta, antes tenía que ser persistente, hoy una sola conducta que tenga siquiera la virtualidad de hacer daño, ya puede generar daños y perjuicios en el trabajador, incluso sanciones administrativas para la empresa, judiciales y de todo tipo. Yo agradezco inmensamente a Kelly por este espacio. Creo que sí, nos podríamos quedar hablando horas eternas sobre lo que tenemos y lo que falta por implementar. Kelly, muchas gracias. Esperamos que se disfruten este podcast, que lo compartan y por supuesto, nos vemos en otro capítulo de Actualízate Laboral.